el ejército ruso capturó por primera vez el tanque Leopard 2A4. El ejército ruso informó de la incautación de un tanque Leopard 2A4 en la región de Zaporozhye, lo que se convirtió en el primer caso documentado de incautación de un tanque alemán en esta región. Según información proporcionada por los militares, el tanque pertenecía a la 33ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los informes, el Leopard 2A4 resultó dañado en combate y abandonado por su tripulación. El tanque fue capturado por soldados del 71 Regimiento de la 42 División de Fusileros Motorizados de la Región Militar del Sur. Un video de un tanque capturado confirma estos datos. De particular interés es el hecho de que el tanque capturado estaba equipado con unidades de protección dinámica 4S-20 Contact 1. Según se informa, el ejército ucraniano ha instalado este equipo en tanques alemanes desde julio de 2023 en un intento de mejorar su protección blindada. Hasta ese momento vehículos de este tipo no habían caído en manos de las tropas rusas. En este sentido, la captura del Leopard 2A4 representa un acontecimiento significativo. Se espera que el tanque sea evacuado del campo de batalla. El conflicto que el mundo olvidó. Los dos motivos que desvían la atención de Ucrania. Desde hace más de 2 meses, el conflicto en Ucrania ha ido perdiendo gran visibilidad en la opinión pública global gracias a dos factores específicos que han hecho que Kiev ya no sea el centro de atención e incluso comience a recibir menos apoyo de otras naciones. Los ahora plácidos mercados de cereales y el conflicto de ya 2 meses entre Israel y Palestina han desviado la atención del conflicto en Ucrania, que está muy cerca de cumplir 2 años sin ningún resultado positivo para el país gobernado por Zelensky, indica un análisis de Bloomberg titulado Ucrania y el conflicto que el mundo olvidó. El medio especializado en economía y finanzas plantea que ya disminuyó la preocupación por una crisis alimentaria mundial surgida al inicio de la crisis ucraniana a causa del estrangulamiento de las rutas comerciales de algunos de los mayores graneros del planeta, como Ucrania y Rusia. Sin embargo, señala, ahora los precios de los cereales incluso han bajado, disipando los temores de dicha crisis. De hecho, recientemente Rusia envió embarcaciones con trigo a 6 países de África para evitar problemas de alimentación en esa región del mundo. En el mismo sentido, el conflicto en Ucrania ha perdido foco internacional debido a los enfrentamientos entre Hamas y las tropas israelíes en Gaza, una situación que ha dejado unos 1.200 muertos en el país hebreo y más de 17.000 en el enclave palestino. Apenas el 7 de diciembre, el Senado de Estados Unidos bloqueó un paquete de $106.000 millones con fondos para Ucrania e Israel debido a la oposición de republicanos, que exigían reformas para frenar la entrada de migrantes a cambio de un voto favorable. El análisis de Bloomberg cita a Pankaj Mishra, un ensayista y novelista indio, quien asegura que, a diferencia de Ucrania, Rusia ha sobrevivido al conflicto mejor de lo esperado, mientras las disputas entre los líderes europeos y estadounidenses amenazan la ayuda crucial a Kiev. Por su parte, el columnista Mark Champion asegura que, pese a las dificultades que ahora enfrenta, Ucrania se hace la siguiente pregunta: ¿cuántas vidas más se perderán si la resolución occidental falla?
las tropas ucranianas comenzaron a retirarse de la dirección de Zaporozhye. La posición de las tropas ucranianas en la dirección de Zaporozhye, que anteriormente fue clave en la contraofensiva de verano-otoño de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se está deteriorando. Así lo demuestran los informes de los corresponsales de guerra rusos. Se registró un importante avance de las tropas rusas al noroeste de Verbovoy, donde las unidades de asalto de las Fuerzas Armadas de Rusia cubrieron aproximadamente 1 kilómetro. Esto marcó el mayor avance en el área en un mes. Según corresponsales militares, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron varias posiciones en la línea del frente y se vieron obligadas a retirarse a la aldea de Rabotino. Como resultado, las Fuerzas Armadas rusas están restaurando el control sobre los territorios que anteriormente estaban ocupados temporalmente por el ejército ucraniano. Se observó que las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon artillería contra posiciones rusas durante la noche, pero las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo una eficaz lucha de contrabatería, suprimiendo los puestos de tiro enemigos. Un intento posterior de atacar a las tropas ucranianas con pequeñas fuerzas fue repelido por morteros rusos, lo que provocó pérdidas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un vehículo blindado de transporte de tropas ucraniano, que escapaba de un dron ruso, explotó en su propio campo minado. En dirección a Zaporozhye, durante los combates, se produjo un incidente inusual con un BTR-4 ucraniano. Los soldados de uno de los regimientos de la 76 División de Asalto Aéreo de la Guardia persiguieron a un vehículo blindado de transporte de personal utilizando un dron FPV. Sin embargo, tal vez al sentir una amenaza o querer tomar una acción evasiva, la tripulación de la PC pasó por encima de una mina antitanque. La explosión se produjo momentos antes de la colisión de un vehículo blindado de transporte de tropas con un dron kamikaze. Curiosamente, otro vehículo blindado ucraniano ya estaba en llamas cerca del lugar del incidente. Al parecer, la explosión se produjo en un campo minado colocado por los propios militares ucranianos. El BTR-4, también conocido como Bucepalus, ha experimentado reveses desde que comenzó su producción en masa. Fueron rechazados por el ejército iraquí y se negaron a ser comprados en Indonesia y Kazajistán. Soldados ucranianos se inmolaron en su propio campo minado. Un grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania explotó en su propio campo minado cerca de la aldea de Chervonaya Dibrova. El teniente coronel retirado de la República Popular de Lugansk, Andrei Marochko, informó sobre un incidente con un grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la aldea de Chervonaya Dibrova, ubicada cerca de la ciudad de Kremenaya. Según él, el ejército ucraniano se hizo estallar en su propio campo minado. Como resultado del incidente, 3 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania resultaron heridos de diversa gravedad, uno de ellos murió y fue abandonado por sus compañeros en el lugar de la explosión. Marochko aclaró que el grupo llegó a la zona de Chervona Dibrova para rotar y entró en su propio campo minado, que, presumiblemente, no estaba marcado en el mapa. Sin embargo, a pesar de la declaración de Marochko, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa aún no ha confirmado esta información con declaraciones oficiales, aunque anteriormente se han registrado casos similares.